Sí, sí. Ok, bienvenidos todos. Esta es la semana 19, se nos fueron como agua. 19 semanas donde la idea es estar practicando cada semana la herramienta que vamos presentando e irla integrando a nuestro día a día, tanto en la actividad personal como profesional. Y este tema de hoy es un tema que lo dejamos ya en la parte final, porque buscamos que tengamos ya más elementos para poder empezar a hacer un trabajo en lo personal que movilice nuestro interior, enfoque la conciencia y empiece a hacer un proceso de transformación en nuestra vida. El embodiment, en la traducción más básica, quiere decir lo que se materializa en nuestro cuerpo de lo que está pasando adentro de nosotros. No es la encarnación o la reencarnación del budismo, sino es cómo se va encarnando en nuestra vida lo que está pasando en nosotros. Entonces, hablar de esta encarnación o embodiment es como esa estructura que nos forma o la estructura que nos da la forma representa lo que somos, la manera como nos vamos conformando. Esta definición es de uno de mis autores favoritos en esta parte del tema, que se llama Rob McNamara, que tiene un libro muy recomendable, me parece que creo que ya está en español, se llama The Elegant Self, ¿no? Pero me parece que ya está en el español también. Y bueno, lo que vamos a ir o hacia donde nos vamos a acercar o aproximar en esta ocasión es que hemos dicho con anterioridad que todo lo que sucede en nuestra vida, primero sucede en nuestra conciencia. Nada pasa antes que no se dé en la conciencia. Entonces, todo esto que pasa en nuestra conciencia se expresa y se materializa en nuestro cuerpo. De tal manera que si nosotros empezamos a enfocarnos en nuestro propio proceso de transformación y de crecimiento, de evolución, lo hacemos a partir de la manera como empezamos a trabajar en nuestra conciencia. Por eso, este tipo de programas, como el de práctica integral de vida, o el de liderazgo integral, o este de 360 grados, son herramientas para ir movilizando nuestra conciencia y poder ir accediendo al siguiente nivel de desarrollo. Y eso va a impactar lo que hacemos, como lo expresamos, tanto en nuestra vida personal como en nuestra vida profesional, proyectos. Y es a partir de nuestras elecciones generan decisiones con lo que buscamos darle cierta direccionalidad a nuestra vida y a nuestros proyectos. Siempre que tomamos una decisión o que hacemos una elección, ya sea consciente o inconsciente, se queda un residuo, ¿no? Se conoce como un estrés residual, o sea, como una tensión, que es la manera como la experimentamos en nuestro cuerpo físico. Cuando nosotros queremos ver, como ahorita decía Ángel, que viene cargado de todo lo que es el trabajo, de los problemas, de los temas que estamos resolviendo en el trabajo o en nuestra vida, la manera como nuestro cuerpo lo recibe o lo experimentamos es como una tensión que se refleja en alguna parte de nuestro cuerpo. Me decía un maestro que generalmente eso que conocemos como el estrés se va a la parte del cuerpo que tenemos más vulnerable y generalmente es recurrente. O sea, cuando lo experimentamos desde nuestros años más mozos, lo que pasa es de que no lo sabemos leer o no lo sabemos interpretar, pero generalmente nos da en el mismo lugar del cuerpo y nos está avisando que hay un desajuste, que hay algo que está pasando adentro de nosotros que no hemos podido gestionar ya con las herramientas que estamos empezando a ver. Esa pequeña tensión que empieza como un piquetito, como un primer aviso, ¿no? Después se puede convertir en una jaqueca, ¿no? O se puede convertir en un problema en la espalda, o se puede convertir en una gastritis, o se puede convertir en un tema que te impide ver bien, porque nos va a atacar a la zona del cuerpo que tenemos más vulnerable.
Y generalmente por nuestra tipología, por nuestro tipo de personalidad, de carácter, etcétera, nos va a atacar siempre en el mismo lugar. Si tú ya diste cuenta que cuando estás ante mucha tensión o ante mucho estrés, se te lastima la espalda, pues cada vez que vayas sintiendo que empiezas a tener un problema en esa parte de la espalda, si es la parte baja, está relacionada con el reflejo que te da hacia el estómago o hacia la parte baja de la espalda, digamos, del ombligo, ¿se acuerdan, no? Lo que sería el jara, de donde sale toda nuestra energía, y se mete hacia el cuerpo 4 dedos hacia adentro. Ese punto bioenergético que veíamos la semana pasada, cuando vimos los puntos bioenergéticos, que en temas orientales sería el chakra 2, en temas judeocristianos sería el segundo sacramento, que es el de la comunión. Entonces, nos va a afectar en la parte más débil. Se nos puede ir hacia la parte baja de la espalda o hacia el estómago, que lo traducimos como una incomodidad tipo úlcera o hasta una úlcera. Cuando el síntoma no se atiende, se hace o se materializa como un síntoma en una enfermedad. Confirmación. No hay ninguna enfermedad crónica que se haga de un día para otro. Todas se dan con pequeños síntomas que al no atenderlos, como nuestro cuerpo no tiene la capacidad o no es un basurero, ¿no? Para todo ese tipo de sensaciones, pensamientos, emociones que no sabemos procesar, entonces pues se genera el síntoma y viene la afección material que viene siendo la enfermedad. Cuando ya tenemos el síntoma físico, la solución ya no es de meditación ni de temas transpersonales o de buscar otros estados de conciencia, porque solamente es un pequeño escape. Cuando ya hay un síntoma físico, se necesita una sanación física también. Entonces, ahí entramos no nada más con homeopatía, con alopatía, si se necesita una operación, ¿no? Las personas que ya tienen un cáncer que pudo haberse generado de diferentes formas, incluso biológicas o también emocionales, pues ya tienen que entrarle a las radiaciones y a las quimios. Ya no se va a curar con meditaciones ni con una alimentación sana, nada más. Entonces, cuando ya hay un tema físico, hay que atacarlo de manera física. Esto lo comentamos porque el poder de decisión está siempre con nosotros, porque en todo momento tenemos la capacidad de elegir qué pensamientos y qué ideas aceptar y cuáles rechazar. Nosotros podemos decidir qué pensar, en qué enfocar nuestra mente y también qué sentir, porque cuando cambiamos la sensación de la emoción o le quitamos la historia a la emoción para que no se haga un sentimiento que se queda acampado en nuestro cuerpo, en ese momento esa gestión hace que no se genere de esa pequeña tensión un síntoma y de ese síntoma una enfermedad. Entonces, cuando nosotros somos conscientes de que podemos gestionar incluso hacia adentro de nuestro cuerpo, cuando aprendemos a leer lo que pasa en nuestro cuerpo, la valía de las herramientas como las que estamos aprendiendo a usar de gestión de las emociones, del miedo, etcétera, nos permiten evitar que nuestra vida se siga deteriorando, porque ya sabemos cómo gestionarlo, ¿no? ¿Hasta aquí alguna duda o comentario? No todo tiene que ver con las emociones. O sea, cuando sentimos esa tensión en el cuerpo, en alguna parte del cuerpo, puede ser la cara, la oreja, la cabeza, el pecho, el estómago, un pie, una rodilla, un tobillo, ese es el aviso que hay algo que necesitamos atender. También el origen puede ser biológico, puede ser un patrón que se desarrolló a partir de mi ADN. Entonces no hay que quitarle la culpa de todos a los pensamientos y a las emociones. Muy posiblemente van a encontrar que la mayoría de sus síntomas son provocados por emociones o por sentimientos no gestionados, no atendidos, pero no todos, ¿verdad? No podemos juzgar o tachar fácilmente a cualquier persona que tiene un cáncer y decir es que tiene rabia, enojo contenido, ¿no? Que no ha sabido gestionar. Sí, por supuesto que el enojo no gestionado acelera el proceso del cáncer o lo provoca si no lo transformamos, no lo canalizamos. Pero no es la única razón por la cual se genere un síntoma que después genere una enfermedad.
Si nosotros vemos nuestro cuerpo, esta parte a mí me gusta mucho, ¿no? Cuando dice Caroline Myss, tu anatomía explica toda tu historia. Si tú aprendes a revisar tu cuerpo y a leerlo, en el cuerpo tenemos una marca, un registro de todo lo que ha pasado en nuestra vida. Si nosotros nos desnudamos ante nosotros mismos y nos observamos detenidamente, vamos a poder ver que no hay una parte de nuestro cuerpo que no corresponda a nuestra historia. Y eso de entrada nos hace más compasivos, porque vamos viendo cómo ha sido nuestra posibilidad de ir saliendo adelante o de evolucionar en esta situación imperfecta en la cual nosotros somos en un proceso que se está creando todos los días, en un proceso inacabado, y sin embargo en un proceso perfecto. Porque esa parte es la residual, es lo que nos va mostrando lo que ha ido dejando la huella de nuestro paso por la vida, nuestro mismo cuerpo. Por eso decimos que la anatomía es nuestra historia personal, la expresa, porque ahí viene cómo se han ido modificando o estructurando nuestros pensamientos y cómo eso ha ido encarnándose en nuestro esqueleto. La parte emocional o la anatomía emocional de nuestra vida está presente en todo momento, en este momento en el que estamos hablando. La manera como nos enfocamos hacia los demás, hacia los temas que nos interesan, hacia las circunstancias, la manera como nos vemos hacia nosotros mismos, cómo organizamos todas las perspectivas de acuerdo a nuestros patrones preponderantes, inconscientes, o cómo los vamos gestionando cuando los vamos haciendo conscientes y vamos resignificando la vida, porque vamos descubriendo los hallazgos que vamos encontrando en nosotros mismos con la relación con los demás o con el entorno. Todo forma parte de esto que somos de manera encarnada en nuestro cuerpo. En este momento somos la encarnación viva de lo que pensamos, de las perspectivas de vida que tenemos y de la manera como expresamos nuestras emociones. Esta foto que está aquí atrás la vamos a adelantar un poquito. Les tengo aquí esto, aunque lo vimos brevemente la vez anterior, hoy lo vamos a volver a revisar, porque ya son estudios de orden más científico que nos hace entender que esto ya no es solamente una percepción, una teoría. El doctor Hawkins, que es el que estudió cómo se van conformando la frecuencia de las emociones, ¿se acuerdan de la espiral dinámica, de cómo se van construyendo los niveles de conciencia que hemos mencionado? Bueno, las emociones se van desencadenando en nosotros y eso va afectando directamente nuestro comportamiento a partir de cómo afecta nuestro estado de ánimo. En la parte donde está la línea de en medio, sería como la parte no exactamente neutra. Es cuando la vida es un tanto cuanto indiferente con nuestros proyectos, con nuestra actitud ante el trabajo. Y esa actitud o ese estado de punto neutro, digámoslo así, nos genera, si lo vamos modificando y vamos creciendo, gestionando de manera adecuada, a manera ascendente, vamos a ir encontrando emociones y estados de conciencia o estados que nos generan comportamientos que son más plenos, que nos generan mayor satisfacción. Y si nos quedamos en una situación de descendencia, o sea que nuestro estado de ánimo va siendo decadente, vamos encontrando cada vez estados más pesados, menos interés por la vida. Entonces, si no somos capaces de gestionar adecuadamente, en este caso las emociones, como lo vimos en el tema de gestión emocional, cuando estamos aburridos, hastiados de la vida y no le encontramos un propósito, no hay algo que nos anime a dar un paso hacia adelante, entonces del aburrimiento pasamos al pesimismo. Pues lo que haga no sirve para nada, el gobierno es peor y el anterior era más malo y el que venga va a ser peor que este. Y entonces empezamos a estar frustrados porque pues,
lo que hacemos no funciona, tampoco nos anima, eso nos hace sentirnos agobiados, abrumados, y entonces entramos en esa espiral descendente donde empieza la desilusión, empezamos a tener dudas de nuestras posibilidades, nuestras capacidades, nuestros talentos, estamos todo el tiempo preocupados porque todo está mal, ¿no? No encontramos cosas que valgan la pena, ¿no? Eh, Generamos que nuestra situación tiene que ver algo que está afuera de nosotros, hacia el entorno, hacia otras personas, a que no nos han dado la oportunidad que necesitamos, que no tenemos el reconocimiento. Entonces, buscamos que esa culpa que habita en nosotros por no querer cambiar nuestra situación, la tratamos de proyectar hacia afuera, a quien vaya pasando. Y eso genera desmotivación, la desmotivación genera enojo, el enojo genera ganas de tener una revancha, la venganza o el sentimiento de venganza genera ya el enojo escalado, que sería la furia, la ira, empezamos a tener odio hacia nosotros mismos y hacia los demás, vemos a alguien que le va bien y a nosotros no, y decimos es que la vida nos justa y nos da celos, ¿no? De por qué a los demás sí les va bien y a mí no. Eso nos genera cada vez una autoestima más baja, de mayor inseguridad, nos devaloramos y estamos siendo cautivos del miedo, la depresión, en una actitud de víctima porque estamos viviendo de manera inconsciente. Y todo esto, cuando no lo atendemos, se va desencadenando, ¿no? De estar simplemente aburrido, ¿no? Sin tener algo en especial que me anime a hacer algo, y puedo acabar en la depresión total. Entonces, si soy capaz de darme cuenta que también existe otra forma, otra perspectiva de ver la misma situación en la cual yo decido hacerme cargo, y entonces eso me anima a dar un paso adelante, a buscar otras opciones, y aquí es donde es la importancia de un coach, un facilitador, un terapeuta que me acompañe en el proceso para ayudarme a tener nuevas perspectivas y que yo no entre en la espiral descendente. O si ya estoy en medio de la espiral descendente, pueda revertir la espiral para empezar a construirme o reconstruirme otra vez. Y entonces cambio, ¿no? La manera de comportarme y de encontrar algo importante hacia lo que es la vida en vez de ver hacia la muerte. En la espiral descendente estoy viendo hacia la muerte. En la espiral ascendente regreso mi mirada, ¿se acuerdan cuando vimos el pensamiento sistémico? Hacia la vida. Y entonces las cosas me empiezan a entusiasmar porque encuentro, aunque no tenga nada concreto, nuevas posibilidades. Y eso me genera una satisfacción para empezarme a mover. Me da esperanza de pensar que puedo salir adelante. Esto me genera un optimismo para seguir avanzando y me genera una creencia. Eso empieza a revalorizar mi propia autoestima y entonces encuentro el entusiasmo. El entusiasmo es cuando creo que algo bueno, fíjense, ni siquiera es que haya pasado nada. Es simplemente la creencia de que algo bueno puede pasar. ¿Sí? Algo bueno puedo hacer. En algo puedo cooperar o ayudar. Es una idea. Como también toda la curva descendente se hace a partir de ideas y de sensaciones no gestionadas. No son una realidad. Son perspectivas de la realidad. Entonces, cuando cambio mi perspectiva, la misma curva descendente se genera en un impulso que me hace volver a abrirme a la vida y estar entusiasmado. Y entonces empiezo a entrar a cualquier proyecto, al que sea, pero con pasión, porque lo veo como un vehículo para poder crecer y desarrollarme. Y entonces empiezo a reforzar la autoestima y entrar a una frecuencia más elevada que está más cercana a la naturaleza del ser verdadero, que es el amor. Estas frecuencias las desarrolló y las midió el doctor Hawkins. Se expresan con colores, ¿no? Que más o menos es como se pinta el aura o se pinta el campo que se genera alrededor de nosotros, biomagnético, ¿no? O energético. Es como lo que pasa adentro trasciende hacia afuera. Hoy estaba leyendo, cuando estaba viendo información para este tema, que la partícula más pequeña que se conoce
ahora se llaman neutrilos. Es una partícula tan pequeña que no se puede ver, pero en la reacción que generan los neutrones queda como ese residuo. Entonces, esos neutrilos están llenos de nada. Y esa partícula, de la cual estamos hechos todos nosotros, ¿no? Genera un campo electromagnético que la encontraron en la radiación de los campos de guerra y se dieron cuenta que seguía emitiendo a cierta distancia una radiación. Bueno, esa radiación de esa partícula tan pequeña, la más pequeña del mundo material, de lo que podemos entender que es la realidad material, tendrías que tener un muro de plomo de 15 billones de espesor, ¿no? Para que se pueda contener el campo que genera la mitad de un neutrilo, ¿no? Imagínense, entonces, todo lo que pasa dentro de nosotros, las emociones y los pensamientos tan poderosos, generan en nuestro cuerpo una frecuencia. Esa frecuencia hace que nuestros órganos vibren según lo que estamos nosotros generando hacia nuestro mismo organismo. De hecho, hay una medicina holística que te mide las enfermedades por la frecuencia de tus órganos. Entonces, ahora sí que si está desafinado el hígado o el riñón o el corazón, ¿no? Ahí se dan cuenta que ahora sí que está latiendo fuera de rango, ¿no? Bueno, estas frecuencias las mide el doctor David Hawkins, si les interesa ver un poco más acerca de su metodología. Entonces, en la escala que él hizo, el nivel o los niveles más altos están del 500 para arriba. El nivel 500, nuestra frecuencia estamos hablando ya del amor. Pero fíjense, todavía hay frecuencias que nos hacen vibrar más alto, que es la alegría, la paz y lo que se entiende como la iluminación. Y esas frecuencias altas hacen que nuestro cuerpo se expanda, nuestra mente, nuestra conciencia se expande. Y cuando estamos vibrando en la frecuencia del miedo, la vergüenza, el remordimiento, la culpa, que son las frecuencias bajas, es como cuando nuestro cuerpo está triste o enojado o con miedo que se hace duro, se contrae. Por eso decimos, ábrete a la vida, ¿no? Cambia tu frecuencia, cambia tu perspectiva y vas a poder entrar en una curva ascendente que te expande. O te sigues contrayendo, ¿no? Haciéndote como un chícharo y haciéndote cada vez más pesado. Fíjense cómo es el paso cuando estamos deprimidos o estamos con miedo. Es un paso pesado, lento. El cuerpo camina más despacio, no tienes ni siquiera hambre ni ganas de levantarte. Esa es la frecuencia, ¿no? ¿Por qué? Porque tu energía es muy pesada, es muy densa. Y como con un pensamiento, ¿no? Detonas otra emoción y lo puedes cambiar. Entonces, el doctor Hawkins descubre que esta frecuencia energética que todos generamos y irradiamos, no solamente se queda dentro del cuerpo como esa partícula que les platicaba del neutrilo, ¿no? Que su radiación no lo puede tener ni siquiera un campo de plomo cerrado. Nuestro cuerpo irradia según lo que nosotros estamos expresando desde adentro hasta 7 o 20 metros más, según el tipo de frecuencia que estamos nosotros vibrando. Esto que ven aquí de las ondas son las ondas alfa o las omega, ¿no? Donde se considera que estamos trabajando a un bajo nivel de conciencia o en un alto nivel de conciencia. Bueno, la metodología, la tecnología más avanzada en el estudio de todas estas frecuencias milenaria, ¿no? Son los chakras, que para efectos de la tradición judío-cristiana, acuérdense, si les hace ruido el nombre de chakras, pues son los sacramentos. Entonces, estos chakras o sacramentos son como bolas, ¿no? Ruedas energéticas, que son como los distribuidores viales que están en diferentes partes de nuestro cuerpo. Hay más de 300 chakras en nuestro cuerpo, pero estos 7 son los principales, son como los distribuidores viales, ¿no?
desde donde se concentra la energía y se va hacia los demás chakras de las otras partes del cuerpo. ¿Sí? Por ejemplo, el chakra raíz, que es el rojo que se ve que aquí tanto en el hombre como en la mujer, es el raíz porque es el que te jala hacia tu esencia de dónde viene tu historia de tu familia, hacia la tierra. ¿Sí? Entonces, es muy importante porque ahí es donde tú tienes pertenencia. Pertenencia en la parte material, es la parte totalmente física. ¿Sí? Y después viene un chakra, ¿no? Que es el segundo, que es el que vemos que está arriba abajito del ombligo, ¿no? Que para efectos del sacramento es el de la comunión, es donde está toda nuestra parte de nuestros órganos sexuales, por ejemplo, nuestro estómago, que es donde se, se revuelven la mayoría de nuestras emociones. ¿Sí? Para efectos del chakra raíz, o el uno, en la tradición judeocristiana sería el bautismo. Cuando nos bautizan, ¿no? Nos están diciendo tú perteneces, ¿sí? A esta familia, que es la familia de Dios, ¿no? Entonces es exactamente el mismo punto energético, aunque la agüita no la pongan arriba, ¿no? Bueno, en los tiempos de San Juan el Bautista, el bautismo no era ir a una pila y que te echaran agüita en la cabeza, era una inmersión total en el agua. Era todo el cuerpo, ¿no? Casi casi los andaban ahogando. Entonces, esos chakras, o esas ruedas, o esos sacramentos, ¿no? Se constituyen como una bola de energía, fíjense qué interesante, sólida. Hasta antes del descubrimiento del bosón de Higgs, pensábamos que los arquetipos y que la energía no creaba materia. Pero cuando se hizo en el gran colisionador ese toque de partículas de energía y crearon materia, ahora hemos revolucionado incluso la manera como vemos esto que llamamos como paradigmas o arquetipos, porque entonces se materializan y se materializan en nuestro cuerpo físico. ¿Cómo los vemos? Como un tipo, como una tensión que después genera un síntoma. Por eso cuando van a la yoga o cuando van a un tema de meditación, relajan su cuerpo. Lo primero que van a empezar a sentir cuando empiezan a enfocarse en su propio cuerpo es esos puntos donde está detenida la energía, donde está bloqueado, ¿no? El distribuidor vial. Entonces, si es hacia un codo, una rodilla, una pierna, pues ya el mismo cuerpo les dice en dónde se necesita trabajar. Entonces, te pueden trabajar con medicina, ¿no? Aspirinas, o te pueden dar masajes, o puedes entrar con flores de Bach o homeopatía. Todo sirve, ¿eh? Agujas. Si la persona sabe dónde están los puntos bioenergéticos, pues los acupunturistas lo hacen muy bien y también te desbloquean. O lo puedes hacer con ejercicios como los de bioenergía que por ahí platicamos. Sin embargo, si no sabes gestionarlo y descubrir la raíz de lo que lo está generando, entonces pues no la vamos a pasar o en el médico, o en el acupunturista, o con los masajistas. ¿Por qué? Porque al no saberlo gestionar, lo seguimos provocando, ¿no? Vamos a la yoga, nos sentimos muy bien, pero después de 4 horas de nuestra clase de yoga, pues otra vez empezamos a batallar con el cuello, la cabeza, el pecho, la espalda, o lo que cada quien tenga en su colección de su propia historia. Cada uno de estos puntos bioenergéticos, ¿no? Vamos a llamarle chakras, sacramentos, como cada quien quiera. Puntos bioenergéticos no genera conflicto religioso. Entonces, está asociado con nuestras glándulas endócrinas del cuerpo y con los plexos, el plexo solar. Pero como no somos médicos, finalmente todo esto afecta a diferentes grupos de nervios, porque tenemos terminales nerviosas en todo el cuerpo. Entonces, finalmente los nervios, ¿no? Es con lo que nosotros tenemos la sensación de sentir. Entonces, cuando hacemos yoga, meditación, acupuntura, masajes, relajamos esa parte y recuperamos la energía, el flujo de la energía, ¿no? Y entonces se calman los nervios. Esa es la sensación que sentimos. ¿Verdad? ¿Les hace sentido? Entonces, Sí, oye Juan, sí, adelante.
Oye, entonces quiere decir que en algún punto donde nosotros tenemos un síntoma, ese síntoma evidentemente tiene una causa, o sea, porque estamos percibiendo el efecto. La manera efectiva es ir hacia nuestro interior, identificar si eso, cuál es el origen para efecto de identificar en qué parte de nuestro cuerpo, porque mucho se habla de somatizar, no sé, embodiment puede ser somatizar. Y también, Sí, ¿verdad? Entonces, mientras no conozcamos o no nos conozcamos bien a nosotros e ir hacia el interior, ¿cómo se llama? El efecto va a seguirse presentando, ¿verdad? eso es correcto. Cuando tú ya Ok. tienes un síntoma, hay una afectación física, material. Entonces, lo que necesitamos aprender a reconocer es los primeros indicios, que serían los puntos de tensión que encontramos cuando hacemos una meditación o cuando hacemos un trabajo de relajación. Cuando el cuerpo se relaja y tú empiezas a enfocar a ver qué está pasando con tu cuerpo, el cuerpo es sabio, te va a decir exactamente dónde está el problema. Entonces, si tú aprendes a leer tu cuerpo como un mapa, ya sabes de dónde viene ese síntoma que se puede hacer. O sea, lo que tú vas a buscar es que la tensión no se genere en un síntoma más bien. ¿Sí me explicó? Cuando ya tienes un síntoma, pues ya necesitas ayuda médica o terapéutica. ¿Por qué? Porque ya se materializó en un síntoma. Y ese síntoma, si no se atiende, se escala y se hace una enfermedad. Entonces, entre más rápido conozcamos lo que nos dice nuestro cuerpo, lo aprendemos a escuchar y lo atendamos y lo gestionemos, entonces vamos a evitar que se materialice. Ujú. Aquí la Ok. meditación cobra un papel preponderante, porque en la meditación se acuerdan que son 5 fases. En la tercera fase ya estás tú en un estado de relajación que te permite escuchar al cuerpo. En nuestra vida normal, en nuestro estado de vida de conciencia ordinario, estamos más preocupados por lo que estamos observando hacia afuera y no alcanzamos a observarnos hacia adentro. Hasta que aprendemos a estar alineados en el cuerpo causal, el cuerpo sutil y el cuerpo ordinario, entonces ya somos capaces de escuchar lo que nos dice nuestro cuerpo. Ejemplo, en una sesión de coaching, el que trabajamos nosotros, cuando es el coaching famoso que tú dices, coaching no directivo, estás trabajando no solamente con los pensamientos y las emociones de lo que está expresando tu coachee, estás valorando y verificando lo que está pasando y cómo te estás sintiendo tú, estás entendiendo lo que te está diciendo. Y al abrir las perspectivas de sus pensamientos, estás sintiendo su campo bioenergético también. Él está sintiéndote a ti, tú lo estás sintiendo a él. Si eres atento, si estás realmente enfocado en atención plena. Por eso, este tipo de coaching se hace un poquito sanador, porque aunque no lo tengas en el plan, el simple hecho de escuchar a alguien te genera un campo de resonancia, donde la persona empieza a vibrar y alinearse con tu propio campo bioenergético o tú con el de él. Por eso cuando terminamos la sesión, hay ciertos ejercicios para limpiar también. En esa manera de trabajar, no llevas tú un guión preconcebido, sino que vas trabajando con lo que va descubriéndose en la misma sesión. Si tienes una idea de cuál es el problema que la persona quiere trabajar y usa las herramientas que estamos empezando a ver, o herramientas ya de coaching, para que pueda empezar a ver desde otra perspectiva el tema que quiere resolver. Pero muchas veces lo que encuentro es que el problema que quería resolver no era realmente el problema que quería resolver. Encuentra la verdadera causa. Bueno, cuando hacemos meditación, igual que cuando hacemos coaching, necesitamos estar en un estado
absolutamente relajado. No es recomendable empezar una sesión con un coachee o con tu pareja o lo que vayas a hacer si no estás en un estado relajado y te preparas conscientemente para eso. Porque necesitamos estar abiertos a poder enfocar nuestra atención. Cuando tú estás con un coachee, antes de que te llegue la sensación al pensamiento, te va a llegar una sensación en tu cuerpo. Si tú estás realmente atento y en este estado que estamos platicando, antes de decir palabra alguna, estás viendo en tu interior qué te está diciendo tu cuerpo. Está reaccionando el estómago, está relacionando alguna otra parte de tu anatomía. Y entonces lo verificas con tu mismo coaching. ¿Por qué? Porque cuando estás relajado, te permites poder expandir tu espacio interior y reconocer lo que está pasando ahí. Y cuando tú relajas al otro, al coachee, también él está en ese mismo estado y en esa frecuencia. Entonces, muchas veces le dices, oye, con esto que me acabas de decir, ¿qué sientes? No qué piensas, ¿qué sientes de esto que me dijiste? ¿Y en qué parte de tu cuerpo lo estás sintiendo? Y entonces eso nos da muchísima luz para poder ver lo que está pasándonos en la relación del uno con el otro. Porque fíjate qué interesante, no solamente leemos con las tensiones que estamos descubriendo lo que está diciéndonos el cuerpo y dónde se está manifestando. Esas tensiones también están impactando directamente a nuestra conciencia. No vienen de manera aislada. Y todo lo que pasa en nuestra conciencia, que lo estamos viendo cómo se expresa en nuestro cuerpo como una tensión, un piquetito, ¿no? A veces es un alza en la temperatura, a veces te sudan las manos, ¿sí me explico? A veces sientes como que se te adormece alguna parte del cuerpo. Y no le damos importancia. Entonces, cuando estamos en un estado de conciencia atenta, eso está pasando en la conciencia y lo está manifestando en el cuerpo. Y está relacionado con estos 7 puntos bioenergéticos. Si te dice que estás sintiendo algo en el pecho como una opresión, pues ya sabes que está en qué punto bioenergético. Entonces ya puedes empezar a relacionar qué es lo que realmente estás sintiendo. ¿Qué pasa cuando sientes una opresión aquí? ¿Dónde sientes el enojo? El estómago. ¿Dónde sientes el miedo? El estómago. ¿Dónde sientes la tristeza? ¿Dónde sientes el amor? ¿Qué pasa cuando te duele la cabeza? Que hay cosas que tienes ahí contenidas que no sabes cómo poder expresar. Estás abrumado por tantos pensamientos. Y entonces al coachee o al terapeuta o al facilitador ya le permiten generar más herramientas para ayudar a la persona. ¿Sí? ¿Cómo desahogas a alguien que está abrumado por sus pensamientos? Le ayudas primero a que exprese para que vea de dónde está generando todo eso que está en su cabeza. Entonces, primero que lo pueda ver afuera de él, ¿no? Porque adentro se está volviendo loco. Y se va a dormir a descansar y amanece más cansado, ¿no? Y va a tener una situación con una persona y ya está alterado. Entonces necesitas ayudarle a que lo pueda secar y verlo fuera de él. Es lo que en la teoría decimos, ayudar a que no te asocies con el pensamiento ni con el sentimiento. ¿Sí?
Y luego empezar a rastrear de dónde nació. Porque el síntoma ya está, dolor de cabeza, dolor de espalda, algo en el estómago, ¿no? Entonces, eso es lo que nos permite ver que hay un mapa interior que nos va diciendo qué está pasando si estamos atentos. Generalmente no lo pelamos, no le hacemos mucho caso. Entonces, la idea es aprender a leer el mapa. Y entonces, ya sabemos que si el tema es de tristeza, ¿en qué frecuencia está vibrando la persona? ¿Cómo van a ser sus pensamientos? Cuando está vibrando en baja frecuencia, pesimistas, ¿no? De resignación, de indiferencia, según el grado en el que se encuentre. Cada uno de estas bolas energéticas o ruedas hace que nuestro cuerpo vibre en la frecuencia que descubrió el doctor Hopkins. Y lo hace de una manera lógica y ordenada. Por eso, cuando tú cambias el orden, cuando tú encuentras la lógica de lo que está pasando, la persona de estar en la depresión total, pues bueno, que en ese momento se siente deprimido, en ese mismo momento puede cambiar su propio estado de conciencia y cambia su actitud. Como no es magia, es porque te enganchas a la espiral ascendente y dejas de estar cayendo en el vacío. ¿Preguntas, quejas o comentarios? Ahora en la tecnología, adelante, va a hablar Adriana, adelante Adriana. Sí, fíjate, quería comentar que es muy cierto todo esto. Cuando yo pasé por esa enfermedad que tuve, una de las cosas que de repente me ayudaron a enfocarme en el día a día, empecé a escuchar esta grabación de El Secreto, del Luis Hay. Y básicamente el secreto dice que tú atraes con tu mente, todo lo traes con tu mente. Pero yo me preguntaba, decía, ¿cómo pude yo atraer esa garrapata para que viniera a picarme y me enfermara? O sea, no es posible. No estaba de acuerdo con eso. Más, sin embargo, lo que sí me ayudó fue enfocarme en el día a día y que mis pensamientos fueran positivos. ¿Para qué? Para yo poder sobreponer esa enfermedad. Entonces, enfocándome en el día a día también, fui descubriendo que mi cuerpo me hablaba, como lo que tú dices, en dónde sientes la tristeza, en dónde sientes el enojo, y también en qué es lo que estás sintiendo en ese momento. Entonces, empezar a gestionar lo que estás sintiendo en ese momento para que no te afecte, porque de repente yo descubría que estaba bien y de un momento a otro estaba completamente mal. Pero Sí. entonces eso se daba porque lo que yo sentía, de repente si me dolía una pierna o si me dolía una mano, porque esta enfermedad provoca mucho dolor muscular, de coyunturas, los de nervios, te va afectando todos los sistemas, entonces provoca mucho dolor. Pero entonces al momento que yo sentía dolor, la señal que estaba enviando a mi cerebro era que estaba enferma y eso me daba mucho miedo, me daba muchos nervios y me descontrolaba totalmente. Y al empezar a gestionar, empecé a darme cuenta, ok, no estoy mal, me duele la pierna, ¿por qué me dolió la pierna? ¿Qué puedo hacer para resolver ese dolor? Y cambiaste la espiral así. Exacto, y ahora también con estas clases que estoy tomando contigo, me ha ayudado todavía más a gestionar otras partes de mi vida que no lo había llevado a cabo. Yo lo estaba llevando solamente en el ámbito físico, en el ámbito de la salud, y muchas de estas cosas que estás hablando tienen mucho sentido y mucha razón porque lo he llevado a cabo. Solamente quería comentar eso. No, pues buenísimo, porque aparte una experiencia de dolor nos hace ver, el dolor nos hace totalmente conscientes. O sea, una forma de cobrar conciencia de la vida inmediata es a partir del dolor. La parte importante, como lo comentó Adriana, es que tú eliges cómo trascender y cómo vivir con ese dolor. Y esa es una elección personal. Si te vas al piso, a la víctima, ¿por qué me pasó a mí? ¿Por qué a los demás no? Veo a alguien y me da envidia que pueda hacer,
deportes extremos y yo apenas puedo caminar. Ahí vamos en la curva descendente a ver hasta dónde está el fondo. Y no hay fondo, ¿eh? No hay fondo. Es verdad. Y esa es otra de las cosas que creo que me ayudó bastante, porque nunca cuestioné, nunca renegué, nunca dije por qué a mí, simplemente lo acepté y lo viví. Y hubo personas que me decían, no entiendo por qué estás tan tranquila, porque tienes esta fortaleza con todo lo que estás pasando. Y aunque ellos me decían eso, para mí en mi interior yo decía, no pasa nada. Me está pasando esto y eso es todo. Eso era mi realidad y era todo, ¿verdad? Más, sin embargo, pienso que a veces tenemos que ser más conciencia del qué puedo aprender de esto. ¿Cómo ¿Qué puedo puedo? Ahí mejorar? está la clave. Sí. ¿Para qué me está pasando esto? ¿Qué es lo que necesito aprender? Porque si no, mientras no lo aprendamos, se nos va a seguir repitiendo el mismo patrón y cada vez más fuerte. Además, Sí. y no le echemos la culpa a nuestra historia o a que no supimos en su momento gestionar tal o cual pensamiento o emoción. Hay cosas que vienen que son transpersonales, son de generaciones anteriores. O sea, en el sistema, ¿no?, del caos y la armonía, que se hacen como una bola, como el yin y el yang, están buscando estar en movimiento constante para encontrar la armonía. No todo es alegría ni todo es tristeza. Está siempre esa parte que se genera en la unidad a partir de nuestro mundo que percibimos que es dual, ¿no? Entramos en una unidad, en una conciencia no dual, cuando estamos en un estadio de conciencia ya superior, pero por lo pronto vivimos en una realidad dual. Y entonces, en ese rejuego, ¿no?, vienen temas que son transgeneracionales. Cuando en las generaciones, bueno, según Hellinger, la afectación que tenemos en nuestra vida actual puede venir desde 7 generaciones atrás. Oye, si con trabajos conocimos a nuestros abuelos o a nuestros bisabuelos, ya no se diga a los tatarabuelos y a los que siguen, hay situaciones que no se resolvieron en ninguna de estas generaciones y ahora las tenemos nosotros cargadas en nuestro sistema. Entonces, muchas veces lo que está pasando con tu vida no necesariamente tiene que ver nada más con tu propia historia, sino con la historia de todo tu sistema. Por eso es muy peligroso juzgar a la gente que tiene una enfermedad y decir, es que tiene tal enfermedad porque leí en el manual de anatomía del espíritu, ¿no? O de tú puedes sanar tu vida de Louise Hay, y entonces, pues, si tienes rabia almacenada, pues, ya sé por qué tienes cáncer. Entonces, si eres enojón, te va a dar cáncer. No, no es así, ¿no? Y tengamos cuidado en no juzgar a nadie, porque su cuerpo le está explicando cosas que vienen en su historia, incluso antes de nacer. Entonces, lo que sí es que podemos leer el mapa y entonces empezar a gestionar lo que no se ha sido resuelto, porque entonces ya no se lo voy a pasar a la siguiente generación, entiéndase mis hijos, ¿no? Todas las facturas que yo alcance a resolver en esta vida, ya no se las voy a pasar a la generación que sigue, ya los voy a dejar liberados, ¿no? Y no todo tiene que ver porque es algo que se creó a partir de mí, sino que es parte de la experiencia de vida, del aprendizaje, como dijo Adriana, que yo puedo, porque es mi elección, querer o no, sacar el aprendizaje y entonces ya lo puedo gestionar. Entonces, volver a entrar en armonía es entrar como a la frecuencia de la vida. La frecuencia de la vida está de 500 para arriba, según la escala del Dr. Hawkins, porque nuestra naturaleza es el amor. Fuimos creados por amor. No tiene que ver con si fuimos hijos o hijas deseados o no. De hecho, nacimos porque nosotros elegimos nacer. Y nacimos en la familia que nacimos porque nosotros lo elegimos. O sea, el creador es tan inmensamente grande y sabio que nada pasa por casualidad. Y nos dio desde antes de nacer la posibilidad de elegir.
incluso nacer o no nacer. No hay una vida inútil, no hay una vida sin propósito, porque el propósito de la vida es la vida. Hablábamos de que el propósito que platicamos es un propósito que es mi elección. Yo elijo vivir por esto porque en este momento de mi vida reconozco como eso lo más importante que le da sentido. Yo elijo el significado de mi vida. Pero el significado esencial de la vida ya está. Es que la vida te viva. Porque no hay vida que no tenga un propósito. La tecnología ahora ha avanzado tanto que hay ciertas frecuencias en la música que nos permite entrar en el, digamos que, en el rango de la emoción que deseamos trabajar, que deseamos conocer o que deseamos sanar. Entonces, ahorita ustedes se meten a Google y van a encontrar música para todo, para dormir, para relajarse, para perdonar, para... ¿Sí me explico? Porque lo que hace, no importa qué música sea, lo que importa es la frecuencia en la cual está hecha esa música. Por eso yo les digo, ustedes escojan su propia música, chécate cuál es el estado de ánimo que traes o con cuál amaneciste y vas a ver qué música escoges, ¿no? Si estás triste, melancólico, pues ¿qué vas a poner? Si amaneciste muy entusiasmado, con muchas ganas de hacer cosas, pues vas a poner Vive la vida de Coldplay, ¿verdad? Si estás decepcionado de la vida, pues puras canciones de amor y despecho. Pero no quiere decir que nosotros seamos eso. O sea, lo que hemos estado viendo es que necesitamos aprender a reconocer lo que está pasando para no asociarnos con eso. Yo no soy la alegría ni soy la tristeza. Soy el que siente la experiencia de la alegría porque ya tuvo una referencia de algo que fue bueno para mí, o el que siente la experiencia de la tristeza porque ya tuve una experiencia de una pérdida. Pero yo no soy la pérdida, ni soy lo bueno. Yo soy el que experimenta tanto lo bueno como lo no tan bueno, lo agradable como lo desagradable. Y entonces en la medida que yo pueda desasociarme de eso, que es una construcción mental, ¿no? Que genera un sentimiento, una sensación, incluso una manera de percibir la vida, yo puedo reconstruirme, ¿sí? Y enfocarme hacia lo que realmente sea valioso para mí. Entonces, la manera como se representa, incluso en los niveles de conciencia, o aquí en los chakras, incluso los católicos, si vemos en las imágenes de los santos, ¿no? De la Virgen o de Jesús, fíjense que se ponen el aura viene de esto mismo que estamos hablando. Es el campo electromagnético que se genera alrededor del santo y lo pintan de un color así como blanco, luminoso, ¿no? Entonces, desde toda la vida se representa con colores. La rabia con el rojo o el miedo, ¿no? Entonces, nuestra relación con un color en particular también nos está hablando de la relación que hay en nuestra conciencia con lo que representa ese color, curiosamente, ¿no? Tampoco lo tomemos como la Biblia, ¿no? Ah, bueno, pues a mí me gusta el negro porque soy güero y se me ve bien. Bueno, pues está bien, no quiere decir que estés viendo hacia la muerte, o sea, te gusta el negro y no pasa nada, ¿no? En el Cábala el gris es el de los maestros, que dicen los magos, los sabios, ¿no? Y para otros hacer una interpretación de que es un color como que de un mediocre. Entonces, no nos casemos con ideas nada más, ¿no? Con ideas que nos van a dar expresiones incompletas de la realidad. Lo que sí hay, o lo que encontramos es que hay una polaridad energética, es decir, todos tenemos energía masculina y femenina, y no tiene que ver con el género, tiene que ver con cómo recibimos y expresamos esa parte energética que estamos aprendiendo a descubrir en nuestro propio cuerpo. Entonces,
no nos veamos nada más a partir de nuestro género, sino a partir de conocer cómo se expresa en nuestro cuerpo esta polaridad energética. O sea, somos emocionalmente más sabios en la medida que podemos gestionar mejor con las dos energías. Y a esto le llaman un sistema direccional. Siempre que no, o sea, este es un indicador que creo que no falla. Siempre que tomamos una decisión que va en el sentido de lo que hemos encontrado como lo que le da propósito a tu vida, ¿no? Siempre que tomemos una decisión que va en esa dirección del propósito que le da sentido a nuestra vida, entonces sabemos que estamos actuando de manera correcta. No se necesita ser sabio para esto. Yo me siento bien cuando estoy tomando decisiones alineadas en aquello que hace que mi vida tenga sentido. Cuando tomo decisiones que van en otro sentido, aunque me vaya bien, yo me siento mal. Eso también lo podemos descubrir porque con las decisiones que tomamos, estamos generando en nuestro cuerpo un aumento o una disminución en la tensión que pasa en nuestro cuerpo. ¿Cómo me siento cuando creo que tomé una decisión correcta o adecuada? A gusto contigo mismo, ¿no? El cuerpo está bien contigo. ¿Y cómo te sientes cuando la decisión no es la más adecuada para lo que tú consideras que era lo correcto? Sientes una tensión en tu cuerpo. En alguna parte de tu cuerpo te va a dar un piquetito, ¿no? Cuando cambiamos la dirección de nuestra decisión o rectificamos, tenemos la sensación de que regresamos al camino correcto. Así de fácil. ¿Cuál es el mejor consejo que yo les puedo dar para vivir en una salud integral y plena? Vivir honestamente, lo más cercano en sus decisiones acorde a lo que ustedes piensan que es lo más correcto para ustedes. Entendiendo que eso que creemos que es lo correcto ahorita, en nuestro proceso evolutivo, después va a cambiar en su perspectiva, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un movimiento en todos nuestros valores. Entonces, cuando nosotros nos seguimos moviendo en la dirección que no es la correcta, que no es la que nos hace sentir bien, estas decisiones las vamos a ver cómo se reflejan en un nivel físico. Porque entonces nosotros mismos estamos creando la sintomatología en nuestro cuerpo. Finalmente, con este tipo de lecciones conscientes, por eso la importancia de vivir cada vez de una manera más consciente, para tomar decisiones más conscientes, y entonces crear nosotros la realidad. Un poquito lo que decía aquí Adriana cuando leyó El Secreto, la diferencia de nuestra perspectiva de lo que estamos haciendo con respecto al secreto es que no solamente es ponerte en la frecuencia y en la vibración, es actuar en consecuencia y en la dirección para que entonces empieces a co-crear tu propia realidad. Y entonces aprendemos de todas las elecciones que nos han generado tensiones o hasta síntomas, lo que decía Adriana también, ¿no? Ya yo encuentro que ese camino no me hace sentir bien, hay algo ahí que me indica que no es lo correcto. Entonces necesito tomar el aprendizaje, como cuando trabajamos sombra, como cuando trabajamos las emociones. ¿Por qué llegó esta emoción de visita a mi vida? Acuérdense que las emociones son temporales, son pasajeras. Si no las gestiono a tiempo, se acampan y entonces se generan sentimientos, y son los que vamos cargando. Se hace remordimiento, estamos cargando con, ¿no? La procrastinación, todo eso lo vamos cargando. Son emociones que no supimos gestionar en su momento, que venían a más de paso, traían un mensaje, y lo único que yo necesitaba hacer era tomar el mensaje y dejarla que se fuera.
Esa es la gestión eficaz de las emociones. ¿Para qué viniste? Pero si se quedan ahí, si no las atiendo, ahí están de necias. Yo traía un mensaje. No hay el aprendizaje y se acampan contigo. Y entonces generamos interpretaciones de lo que me está pasando que no tienen que ver con el mensaje original, y entonces pues, generamos resentimientos que pueden durar años, ¿no? O una vida llena de miedos o de frustraciones. ¿Hasta cuándo? Como dijo Adriana, hasta que digo, oye, pues sí, este tema es doloroso, pero no me quiero quedar en el dolor. ¿Cómo puedo integrar el dolor como aprendizaje? Y entonces eso cambia mi curva descendente en una curva ascendente, ¿no? Entonces, la buena noticia es que si nosotros somos capaces de crear los mismos síntomas que nos deterioran, que nos afectan, que nos hacen miserables en nuestra vida, y crear una realidad que no es la que queremos vivir, también nosotros somos los que posibilitamos el cambio de dirección cambiando las decisiones. Así de fácil. Con la misma decisión que yo hice o que yo elegí para estarme encarcelando en un pensamiento o en una emoción tóxica que no me ayuda a crecer, esa misma capacidad la tengo para cambiar de decisión, y entonces libero, aprendo y camino en otro sentido. ¿En cuál sentido? En el que me hace sentir que estoy viviendo de la manera como yo quisiera llevar mi vida. Lo que en este momento de mi vida me hace pensar que es la forma más correcta de poder expresar mi vida. ¿Les hace sentido? Ok, pues vamos a hacer un ejercicio chiquito. ¿Están listos para un ejercicio chiquito? A ver, son las... Sí, tenemos tiempo. Vamos a respirar. Es más, llevamos 1 hora y cachito sentados. Si quieren, si no están conectados a ningún cable, pueden pararse brevemente y estirarse despacito, muy despacito, estirarse, brazos, muy despacito, eso, ¿no? Aquí miren, los riñones son muy importantes. Estiramos despacito. Para el ejercicio se pueden quedar parados o sentados, como estén más a gusto. Los que están parados, la posición, vamos a hacer la de la meditación que hicimos del árbol, ¿se acuerdan? Los pies a la altura de nuestros hombros, las rodillas ligeramente metidas para que nuestro centro de gravedad quede exactamente en medio de nuestros 2 talones, ¿no? Y los brazos los dejamos caer como si tuviéramos un huevo ahí en las axilas. Y los que están sentados simplemente no crucen las piernas, pongan las manos, las palmas de las manos en sus muslos o en las rodillas. No se recarguen totalmente en el respaldo de la silla, solamente en la parte lumbar inferior de la espalda como un soporte. Entonces, vamos a respirar 3 veces. Y empujamos el aire con los brazos. Vamos a hacerlo con los brazos abiertos. Inhalamos fuerte, aguantamos 2-3 segundos y empujamos el aire. ¿Listos? Una vez más. Y una vez más. Ok. Dejamos caer nuestros brazos o los ponemos en nuestras rodillas o en nuestros muslos. Estamos sentados. Inhalamos y cerramos el círculo energético de nuestro cuerpo al inhalar y exhalar por la nariz. Si quieren, abran sus micrófonos para que escuchen su respiración. Si no, pues déjenlos así como están, como quieran. No importa que tengan ruido. No necesitamos irnos al Himalaya o una playa desierta para poder relajarnos. Necesitas hacerlo en medio del tráfico, del zócalo de la ciudad. Eso, Marcelito. Cerremos los ojos para concentrarnos en nuestro cuerpo. Y ahora simplemente vamos a inhalar y exhalar, soltando todo nuestro cuerpo, que se relaje. Cualquier ruido que haya interior
en el exterior, lo dejo, conozco, y me enfoco solamente en lo que está pasando en todo mi cuerpo, mi cabeza. Checo mi cabeza, cómo está, si tengo algún pequeño síntoma de tensión, ya tengo algo crónico en alguna parte de mi cabeza. Si lo encuentro ahí, lo enfoco, inhalo y lo relajo. Ese síntoma o tensión. ¿Cómo está mi garganta? Paso saliva. Inhalo y si encuentro algún punto de tensión, simplemente lo reconozco, exhalo y lo relajo. Como si se fuera con mi respiración. Inhalo y me enfoco en mi cuello, mis hombros y la nuca. ¿Cómo está esa parte de mi cuerpo? ¿Qué sensaciones tengo ahí? ¿Siento algún piquetito, alguna tensión? La reconozco. Inhalo. La jalo con la respiración. Y la dejo salir con la exhalación. Checo todo a mi espalda. ¿Cómo está mi espalda superior, espalda inferior? Inhalo, relajo el tronco de mi espalda, donde sienta una tensión, un dolor, lo acomodo, exhalo, lo dejo ir. Me enfoco en mi pecho, corazón, mis pulmones. Siento cómo late mi corazón, lo escucho. Inhalo, siento cómo se expanden mis pulmones. Exhalo y siento cómo se contraen mis pulmones como si fueran una corriente. Lo vuelvo a hacer y checo cómo están mis pulmones y mi corazón. Siento algo que lo oprime, una tensión, un piquete. Exhalo y lo libero. Como ya están medio viejitos igual que yo, ponemos la mano izquierda en el corazón y la mano derecha arriba. Eso. Inhalo, siento mi corazón, lo cobijo con mis manos. Siento cómo se expanden mis pulmones. Inhalo. Dejo salir todo lo que esté ahí en mi pecho y en mi corazón que me genere cualquier tipo de opresión y me doy masaje con las dos manos en mi pecho. Despacito, muy despacito. Se te siente el calorcito. Dejo mi mano izquierda en mi pecho, pongo la derecha en mi nuca, en la parte de atrás del cuello. Yo solo me doy un pequeño masajito ahí. O simplemente dejo el calor de la mano ahí. Libero. Pongo mis manos en el estómago. Siento mi estómago. Lo escucho, cómo están los ruidos. Traigo incomodidad. Siento que tiene cierta temperatura. Está tranquilo. Ahí están todos mis nervios y mis emociones hechas bola. Sobre todo si estoy preocupado, tengo miedo, estoy enojado por alguna situación. Inhalo, reconozco lo que hay ahí en el estómago. Exhalo y lo libero. Una vez más.
Inhalo. Estoy limpiando mi estómago. Inhalo. Y en esta inhalación siento como que le voy a poner un aire de color azul clarito, así para que apague como un extintor todo el fuego que hay ahí. Inhalo, jalo aire azul. Lleno mi estómago de aire azul. Jalo. Froto mis manos, mis palmas, así. Inhalo. Pero jalo toda la energía de mi cuerpo a las palmas de mis manos y las pongo en mis riñones. El calor en mis riñones. Ahí se está purificando todo mi cuerpo, todo lo que pasa, todos los líquidos de mi cuerpo se están purificando ahí. Es un filtro perfecto, maravilloso. Inhalo. Y exhalo y purifico todo el aire y el líquido que va pasando por mi cuerpo con mi riñón. Una vez más, inhalo. Reconozco que esté pasando por esa parte de mi cuerpo, de la cadera, del tronco. Exhalo y lo libero. Una vez más, inhalo. Conozco lo que pasa en esa parte de mi cuerpo. Exhalo y lo libero. Dejo mis manos sueltas. O estoy sentado en las rodillas, muslos. Me voy a enfocar ahora en todo lo que hay en mi chakra raíz. Todo lo que está en la parte donde se juntan las piernas. Que es la fuerza que me conecta al mundo material, a la tierra, a mi familia, a mi historia. Ahí tengo muchas historias que incluso no tienen que ver con la vida que yo he vivido. La historia de mis pasados, de tatarabuelos, de sus papás que ni siquiera conocían. La recibo con la inhalación. Y al exhalar, la agradezco y la suelto. Una vez más, toda la historia de mamá y su familia, de papá y su familia. Recibo su fuerza, inhalo, y al exhalar, me libero y los libero. Checo cómo están mis piernas, mis muslos, mis rodillas, mis tobillos, la planta de mis pies, mis dedos. Puedo mover ligeramente. Todo eso me tiene conectado a la tierra, al chakra raíz, la familia a la que pertenezco. Estoy parado. Toda esa historia transpersonal y personal. Inhalo, siento la fuerza que tiene pegado al piso. Exhalo y hago contacto con la tierra, para que se vaya ese flujo hacia la tierra, que no se quede en mí. Inhalo, reconozco todo mi cuerpo, que es la expresión de lo que soy en este momento de mi vida. Ideas, mis sentimientos, todo lo que ha pasado con mi vida está en este momento aquí. Yo estoy perfectamente parado en mi propia historia. Lo demás no es mi historia. Exhalo y lo dejo que se vaya.
hacia el fondo de la tierra, que fluya la energía de toda la historia antes de mi vida, que me fortalece y me libero para seguir parado en mi propia historia. Inhalo. Siento como toda la fuerza de mi energía recorre todo mi cuerpo, todos esos centros energéticos que acabo de ver, como salen por la cremallera de mi cabeza. Recibo energía que entra por esa cremallera y se va, fluye de manera nítida y clara hasta el fondo de la tierra, sale por las plantas de los. Y así, en este flujo incesante de energía equilibrada, cálida, dulce, se combina con mi respiración. Yo voy a visualizar cómo entra por mi cabeza cuando inhalo y cuando exhalo, baja por todo mi cuerpo, sale por la planta de mis pies. Poco a poco abro mis ojos, siento mis manos, muevo mis dedos. Puedo tocar mis brazos, mis piernas si estoy sentado. Y regreso a este preciso y único momento. Estoy presente aquí, en este preciso instante. Abrimos los que puedan micrófonos y vamos compartiendo las sensaciones que cada quien tenga o haya tenido, o simplemente si se relajó a gusto. ¿Ah? ¿Cómo les fue leyendo su cuerpo? Buscando si hay tensiones. Fíjate que, Venga, Mario. fíjate, Juan, volví otra vez al tema de la relajación, igual que el ejercicio de la semana pasada. Nada más que el día de hoy he estado así como con gripa, ¿no? De repente un poquito preocupado por si COVID o no, pero conozco mi cuerpo y sé que no es COVID, es más un resfriado. Pero hoy en la mañana en la meditación, lo que conecté de la mañana ahorita es ser compasivo con mi cuerpo y que esté en reparación, ¿no? O sea, asumir eso. Y ahorita también mencionabas encontrar el propósito a través del dolor. Aun cuando no me duele nada, pero sí estoy incómodo, es reconocer esa parte y tratar de entender que, ahorita acabo de entender que es estrés, o sea, porque he traído varias cosas ahí pendientes y de repente los tiempos no me dan, me estoy acostando tarde, levantando muy temprano y bueno, descanso y todo eso, entonces ahorita ya repercutió, pero ya lo entendí, es eso y ser compasivo con no renegar, porque estaba renegando, es que tengo muchas cosas que hacer y ahorita esta gripa y ¿no? Entonces, si no, bueno, hacer el proceso de reparación, ¿no? Y ahorita en este ejercicio, pues sí, reconocer mi cuerpo, sentir mi corazón y los masajitos, esos son increíbles. De la semana pasada, el corazón, el cuello y el estómago y los riñones, es muy sanador, ¿eh? Ahorita me siento mucho mejor. ¿Qué Gracias. parte de la respiración, nariz, tráquea, no sé, dónde sientes la obstrucción por el resfriado, gripa? Sentía la obstrucción en la nariz y un poco el impulso o el reflejo de toser. ¿Y sientes como que te obstruye para respirar bien? Ya no, Ya no, ok. ya no. Hay un ejercicio muy bueno, que es la respiración aleatoria, le llamo yo. Cierras, vamos a necesitar un papel porque igual sale algo. Cierras, bueno, se hace como una pinza. Cierras, un lado, respiras por el otro, cierras la pinza y lo avientas.
Hazlo unas 5 veces para que se abran un poquito los polos de respiración y también equilibra los hemisferios. Entonces, en tu meditación, en tu proceso de relajación, cuando te vayas a dormir, haz un poquito estos ejercicios de respiración para que puedas abrir bien los conductos, limpien, con un papelito por ahí a la mano, un Kleenex por si necesitas sacar algo, y también te va a ayudar a relajar. Ok, gracias. Y sí, creo que tu cuerpo te está diciendo, necesitas hacer una pausa y descansar. Y bueno, algo que me decía un maestro, con el que estoy tomando una serie de programas también de temas de tipo meditación y otras cosas, que para hacer no necesitamos hacer. Cuando nos vamos a enfocar en buscar el ser, en contactar con él, no necesitamos hacer nada. Simplemente sentarnos, respirar, quietar los pensamientos, dejar que se expresen las emociones. Si traen un mensaje, tomarlo, y si no lo traen, dejarlas simplemente que se expresen, porque muchas veces decíamos que nos llegan de visita emociones que no vienen ni siquiera de nuestra historia, vienen quién sabe de dónde, y lo único que necesitan es un espacio, expresarse, entran por una ventana y salen por otra, no pasa nada, no hay que buscarles interpretación ni nada más. Entonces, para hacer, uno necesita estar en pausa, en silencio, tranquilo un rato. Y entonces ya dormir bien. Probablemente te sirva un buen descanso. Y por lo que tú dices, creo que Ángel estaba padeciendo algo similar. A ver, Ángel, si me equivoco o corrígenos. Sí, igual. La verdad es que pues ya tiene días que estoy batallando ahí con eso y sí, creo que hasta ahorita hasta como que, bueno, aparte de la relajación que implica el ejercicio, y se siente así como que sale la opresión que se tiene ahí. Al menos sí sentía yo así como que empezaba a liberarse y sí, hasta como que duele un poco menos. Pero tú sabes, digo, ¿te acuerdas que platicamos en el coaching que sí, gran parte del problema es emocional, ¿no? Entonces, pues es ir trabajando poco a poco. Y estos ejercicios sí obviamente ayudan. Padrísimo. Hay que reconocer la emoción. ¿Cuál es la emoción verdadera? Porque ya platicamos que muchas veces vienen disfrazadas, ¿no? Vienen con máscara. Y entonces, una vez que reconocemos la emoción, la podemos gestionar, la podemos liberar, ¿no? Y Sí, si de acuerdo. sientes en este tipo de ejercicios, si sientes algo en alguna parte del cuerpo, ahí está la clave, ¿no? ¿En qué parte de mi cuerpo estoy sintiendo el síntoma, la opresión, la tensión, ¿no? La sensación incómoda, y entonces ahí te va a empezar a dar pistas de por dónde empezar a trabajar. Sí. Y ahora que viene fin de semana largo, pues bueno, un buen descanso, una buena caminata, lo que le a cada quien hacer, ayuda a dejar que la gripa que ya llegó, pues fluya y se vaya, ¿no? Yo antes cuando me sentía un poco resfriado ya no iba a la natación, ahora al revés, ¿no? Pero a una natación consciente. Claro, si ya me siento muy mal, no voy, o sea, sería inconsciente hacerlo, sin exagerar. Muy bien. ¿Algo Muy que bien. quieras comentar, Angelito? Pues, no, para mí sí son cosas que me ayudan porque toda la parte, sobre todo la parte de identificarlo, ¿no? Porque, bueno, de repente sí hago los ejercicios de respiración para relajar y eso, pero creo que el hecho de empezar a identificar eso que dices de dónde está la emoción, dónde está el problema, pues puede ser mucho más sanador, ¿no? Mucho más rápido, aparte de solo el hecho de respirar, que pues sí ayuda, relaja y todo, pero el concentrarse en eso, parte de la emoción, creo que es mucho más sanador, yo digo, o sea, porque hasta se siente, ¿no? Cómo sale así de los pulmones, toda la Lo opresión. liberas. Exacto, entonces sí, Ahora que muy sean bueno. coaches famosos y que hagan libros y den pláticas y me inviten,
hacemos ejercicios de micromeditaciones, siempre cuando menos 5 a 10 minutos antes de tomar la siguiente sesión. Ejercicios que hacemos Sí. para limpiar y dejar lo que estuvimos con la persona anterior y nos podamos enfocar y vaciarnos para poder recibir a la persona con la que vamos a trabajar. Ya en su momento pues iremos haciendo otros ejercicios que ya van más en ese sentido, pero bueno, esto nos puede empezar a ayudar. Adriana, ¿cómo estás? ¿Cómo va el dolor de cabeza, la jaqueca? Gracias, Ángel. Adriana se nos quedó dormida. ¿Qué pasó? Aquí estoy. Adelante, ¿cómo te fue? Platícanos. ¿Sí me escuchan? Sí, bajito, Ok. pero sí te escuchamos. Ok, ya estoy subiendo volumen. Muy bien, mucho mejor. Fíjate que mi dolor de cabeza ya está completamente desaparecido, podríamos decir. Tomé un par de pastillas antes de comenzar la clase y ahorita con la relajación, pues me ayudó bastante. Ok. Y también me ayudó mucho el hecho de saber que podía apagar mi cámara y estar más relajada sin estresarme por la clase, porque hace un par de horas tenía el dolor muy fuerte, había tomado pastillas y el pensar, tengo que estar en la clase, no quiero faltar a la clase, pero no me siento bien. Todos esos pensamientos te van bombardeando y te van haciendo que te sientas peor en lugar de que te sientas mejor, ¿verdad? Buenísimo. ¿Nos estás Más, bien? Tú sí nos ves, ¿verdad? sí, los veo. Más Ok. sin embargo, el hecho de estar ahorita en la clase y decir, bueno, saben que estoy aquí, los estoy escuchando, aunque ellos no me vean y aunque la mayor parte de la clase no estuve viendo el monitor para que no me lastime la luz, entonces eso me ayudó bastante. Ahorita me siento bastante bien. Buenísimo. Mira, hay un programa que hace mucho que no doy, que es de sanación consciente, dentro de lo que está en nuestras posibilidades, como dijimos, antes de que se haga un síntoma físico. Para ti, para Ángel, y bueno, parece que para Mario, que de repente parece eso también, les voy a dar una que a mí me ha funcionado muy bien a partir de ese programa que tomamos con Susan Powell, que por cierto ya murió también. Tapamos aquí con nuestra mano izquierda o derecha, la que les quede más cómodo, la parte de donde está el chakra 7, que en la tradición judío-cristiana aquí está la extrema unción, ¿no? Hablando de los sacramentos. Tapamos, ¿para qué? Para cerrar un circuito bioenergético que permita que nuestro cuerpo trabaje y circule la energía que nos va a generar el mitigar el dolor, ¿no? O el enfoque hacia lo que nos está lastimando. Con la mano izquierda, en mi caso, o derecha, si ustedes tienen la parte acá tapando, van a tomar un dedo y si el dolor está en la parte de la cabeza, es un tema más complejo, pero lo que ayuda con los sentidos es esta parte que está aquí abajo del cuello, donde se hace como un pequeño hendidura, ¿sí la sienten? Sí. Hasta que encuentren ese como pequeño hoyito. ¿Sí? Ahorita ya no hacemos una respiración o 3 respiraciones conscientes porque ya las hicimos para el ejercicio, pero si no, empezamos con esas respiraciones conscientes. Simplemente cerramos los ojos, inhalamos y expiramos igual por la nariz y ponemos nuestra energía en manos creador, Dios o como tú le quieras llamar. Y aquí lo que vamos a hacer es que se reduzca el dolor. Tiene que ver con la cabeza o con otra parte del cuerpo relacionada con los sentidos. Si el dolor fuera en el estómago o en la rodilla o en otra parte del cuerpo, esta mano que está ahorita aquí en esta parte del cuerpo la ponemos en la parte afectada, ¿no? Tengo úlcera, por ejemplo. Esto es específicamente cuando estamos sintiendo un dolor fuerte. También cuando queremos atender a alguien, un enfermo que está teniendo un dolor fuerte, de esa forma también podemos ayudarlo. Le ponemos la mano a él en la parte afectada, ¿no? Y es como una oración compartida, donde nuestra única intención es mitigar el dolor. Y nosotros, con nuestras manos y nuestra energía, nos prestamos como vehículo, no de nosotros, sino del que sí sabe, ¿no? Del sanador, o de Dios, para tratar de
ayudar a que tenga una pronta ayuda en lo que es mitigar el dolor. No quiere decir que se va a curar, no, aquí no hay temas de magia rara, ¿no? Entonces, esto es específicamente, está respirando de manera consciente, 2, 3 minutos, 5 minutos, y se quita el dolor. Eso sí parece como magia, ¿vale? Te lo digo porque sé que cuando tienes una jaqueca fuerte, pues bueno, mientras estás efecto la medicina o algo, pues a lo mejor te puede ayudar, igual que a Ángel si tiene un tema de dolor de cabeza por el estrés, o Mario, ¿no? Que estaba diciendo ahorita también que estaba con falta de descanso. Bueno, pues vamos a cerrar como abrimos, con una frase de nuestro querido maestro Robert McNamara, que tiene varios libros, y dice: el compromiso es la habitación consciente de tu cuerpo y mente, refiriéndose a que la habitación es como nosotros estamos adentro de nuestro cuerpo y mente. La práctica ocurre cuando su conciencia abierta se mueve con, en y a través de su actividad corporal. ¿Por qué? Porque donde está nuestra atención está nuestra conciencia. Cuando nosotros visualizamos que por medio de la respiración entra y sale, el alivio que sientes es porque te estás aliviando, porque acuérdate, primero pasa en tu conciencia y después en tu cuerpo. Entonces, lo liberas de la conciencia y lo liberas de tu cuerpo. Y esa es la práctica, ¿no? Para no dejar todo en la teoría. Intrínseco a la práctica, o sea, a lo que estamos haciendo, es la manera como tú estás viviendo, como estás participando, siendo protagonista en tu vida. A eso se refiere, ¿no? Nosotros podemos vivir como víctimas, dejándonos llevar por los patrones inconscientes de la vida, o podemos tomar la elección, ¿no?, de decidir a dónde queremos llevar nuestro carro y estar atentos a lo que la vida nos propone. Acuérdense que el propósito fundamental no está solamente en lo que elegimos, sino lo que se nos va revelando. Y el propósito esencial te va a regresar al camino, así tú quieras irte por cualquier otro lado, no hay pierde, ¿no? Por eso el compromiso es la conducción de su conciencia libre y abierta a través de tus actividades. O sea, no hay actividad en la que no puedas expresar la forma consciente de tu vida. No tienes que estar en un proceso meditativo muy complejo, muy profundo, que no puedas expresarlo cuando estás con un coachee, cuando estás con un colaborador, con un cliente, con tu pareja, o lavando los platos, o manejando en la carretera. No importa la actividad. Cualquier actividad te permite expresar esa práctica de lo que llamamos tu vida consciente. Y a eso, a esa práctica que se está generando en tu cuerpo y que le está dando forma a la materia, es a lo que le llamamos embodiment. Pues espero que les sea de utilidad, que les haya gustado el tema, que es un tema complejo, de hecho es de los temas que manejamos en el programa de práctica integral de vida, que es una de las opciones que tienen una vez que terminen este programa, hacia donde quieran ustedes continuar, ¿no? Aunque ya muchos están en el chat de amigos de práctica integral de vida, bueno, ya se maneja la metodología para trabajar de manera planeada, cuerpo, mente, espíritu y sombra, que algunos de los fundamentos ya los hemos trabajado, pero también hay otros que le llamamos módulos complementarios, donde está la sexualidad, donde están las relaciones de valor, etcétera, ¿no? Para la siguiente semana, bueno, les voy a mandar este video, que es de Rupert Sheldrake. Rupert Sheldrake ya se murió. Lo interesante de este amigo es que es científico, y de las afirmaciones que él hace, o de sus teorías, hizo investigaciones muy interesantes. Van mucho en el orden de lo que son los campos morfogenéticos, que cobran una manera funcional de trabajarlos a partir de Hellinger también, ¿no? Pero Rupert Sheldrake es un personaje controvertido, ¿no? Incluso para el mundo científico, pero muy interesante. Y les invito, ya para prepararnos para el fin de nuestro programa, a que preparen el proyecto que, no importa si lo hacen a nuevo, o sea, porque han pasado muchas cosas, esperen ustedes de las últimas 19 semanas que hemos estado trabajando.
pero ya es un buen momento de alinear un proyecto en el que quieran expresar esta vida consciente que estamos platicando, alineada al propósito que ustedes han elegido, entendiendo que va a cambiar tanto el proyecto como el propósito, pero para que lo puedan expresar, para que todo lo que están ahorita introyectando les permita una salida, ¿no? Para poderlo expresar. Y entonces la idea de la siguiente semana va a ser hacer nada más, no vamos a ver el tema de Big Mind, porque sería ver otro tema, pero vamos a hacer la presentación de los proyectos, el cierre de nuestro proceso y de nuestra experiencia, y vamos a hacer la meditación Big Mind. ¿Les parece? Lo vamos a hacer como una meditación. Pues terminamos cosa rara otra vez a tiempo, pero nos queda un generoso espacio de preguntas, comentarios, lo que ustedes gusten. Juan, una pregunta. ¿Qué dice 1 minuto del elevator speech? ¿Qué es eso? Y tú tienes tu proyecto, yo ya hice el mío que les voy a presentar, que es en lo que estoy trabajando para este año, Okay. que salió de este proceso, quiero decirles. Y entonces, una cosa es el proyecto, que nos lo van a platicar tienen 10 minutos para platicarnos todo lo que quieran del proyecto. Y una vez que terminen de platicarlo, el ejercicio va a ser que nos vuelvas a presentar tu proyecto en 1 minuto. Okay. Como si te estuviera oyendo el grupo de personas que te pudieran dar los recursos para que lo realizaras. Donde el tema del recurso, el dinero, no sería un tema, un problema. Entonces tú te encuentras con la persona que te va a hacer apostarle a tu proyecto, pero tienes 1 minuto para que se interese, lo conozca, se enganche en el propósito de tu proyecto. Eso comúnmente se conoce como el elevator speech. Entonces todo el mundo va a presentar en 10 minutos lo que alcance a hacer con lujo de detalles en 10 minutos y después nos lo va a decir en 1 minuto. Y después viene la retro de todos y después escuchamos otro de los compañeros. ¿Parece? Muy bien. ¿Dudas? ¿Comentarios? Adelante, Adriana. No, no tengo ninguna duda. Hasta ahorita todo bien. Todo bien. Juan, un poquito quizás redundando en esto, el tema, en mi caso, por ejemplo, uno de los hallazgos o lo que más me ha gustado de este proceso ha sido la definición de mi propósito. Claro. Entonces, en mi proyecto es el propósito y todas aquellas actividades que en este momento van a estar alineadas para desarrollarlo, ¿verdad? Ese es lo que el proyecto en sí. Sí, de cómo lo voy a realizar. Muy buena pregunta. A partir de lo que tú definiste como ahorita tu propósito de vida, ¿no? Todo lo que vamos a emprender, actividades personales con respecto a nuestra familia, pareja, las actividades de negocios, de trabajo profesional, de la manera como trabajamos en la empresa que trabajamos, o un proyecto de emprendimiento nuevo que queramos hacer, la idea es que cualquier cosa te da la oportunidad de expresar tu propósito. Por eso lo importante de que no se quede todo en la teoría. La manera como lo vas a encarnar ese propósito o lo vas a materializar, es en la manera como lo vas a hacer, en una actividad. Ok. Entonces, digo, tú puedes tener, ahorita hablamos de un proyecto profesional, ¿no? Que va a ser un emprendimiento, si es un proyecto que estás haciendo, o en el caso de Ángel, si es algo que tiene que ver con su trabajo, ¿no? O con desarrollar, en este caso, si es el interés de ustedes, ya una línea de coaching para poder ser facilitadores y demás, ¿no? Entonces, cada quien va a escoger en qué proyecto vamos a canalizar nuestro propósito y lo vamos a materializar de una manera específica. No quiere decir que sea la única manera. O sea, en cualquier actividad que hagamos, la idea es que la alineemos a ese propósito que acabas de elegir. Ok, va. ¿O te dejé peor? No, está bien, está bien. Sí, yo ya estoy trabajando en ello. Y creo que nos habías dado 3 preguntas que podíamos contestar al presentar nuestro proyecto. Pues según mis notas dice, las 3 preguntas es: ¿a quiénes beneficia mi proyecto? ¿Cómo es mejor de lo ya existente? ¿Y qué necesito para llevarlo a cabo?
Es correcto. Son las preguntas para ver Ok. que tu proyecto sea integral. Sí. Ok. Está en sus manuales. Si a alguien le falta, me dice y se lo mando. Pero sí, gracias. Qué bueno que lo mencionas, Adriana. Está en tus apuntes y si no está en los manuales, me dicen y pues pídanle el apunte a Adriana. Acá vemos que ella lo tiene muy bien. Esto era en 4 dimensiones, ¿no? ¿Y qué impacto? ¿Cómo va a colaborar en que nuestro entorno, nuestro mundo sea, tenga un impacto positivo, sea mejor? Buenísimo. Angelito, ¿algo que quieras comentar o con qué cierras hoy? Además de cómo fue el dolor de cabeza. No, hasta eso que no, yo la cabeza casi no sufro. Es más bien el cuello, creo que lo que me afecta Ah, el mucho. cuello. Sí, El cuello nos habla de todo lo que estás cargando, ¿no? sí, 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 sí. Que no te corresponde. Lo sé, pero ha sido Como director de difícil. empresas, ¿verdad? Queremos estar como el Atlas. Sí, Ok, sí, sí, es está bien. clásico. En tu caso, mano, Ujú, y pones tu mano en el cuello, en la parte que sientes afectada, y haces tus respiraciones 5 minutos cuando tienes un dolor agudo. ok, Bien. sí. ¿Qué nos ilumínanos? Danos algo para que nos vayamos al fin de semana felices todos. No, bueno, pues para mí nada más, creo que acercándose ya al final, la verdad es que para mí ha sido una forma muy, pues ahora sí que, ¿cómo te diré? Como más clara de todo de lo que significa todos estos temas de, pues, del ego, de las sombras, de las emociones, todo, porque eh, obviamente, como te platicé alguna vez, me gusta mucho analizar el porqué de las cosas y yo creo que en muchos casos caí en unas conclusiones muy parecidas, pero nunca fui muy estructurado. Entonces, eh, creo que si mi intención es justo ser alguien que pueda ser un facilitador para otra persona, acompañante, eh, pues sí es importante tener claridad en estos conceptos. Digo, he leído muchos artículos sobre eso, he leído muchas cosas muy parecidas, pero nunca en este orden, que creo que eso es lo más interesante, ¿no? El orden en el cómo fuimos llevando el curso, digo, aunque no estuve en muchas sesiones, pero estuve leyendo y oyéndolos y viendo las grabaciones. Entonces, la verdad es que sí me gustó mucho el orden de cómo fue caminando este pues, curso, taller, no sé cómo le puedo llamar, porque la verdad es que fue muy práctico también. Entonces, sí, me gustó bastante. O sea, creo que es algo que como decías tú en tu entrevista de hace rato, ¿no? O sea, que es vivir de una manera consciente y creo que es algo que a partir de aquí, pues debería empezar a hacerlo, ¿no? O sea, ya estar consciente de todo eso. Y le decía el otro día en mi trabajo, ¿no? O sea, tal vez en otra situación o tiempo atrás estábamos en alguna cuestión ahí de discusiones y eso dije, seguramente yo hubiese alzado la voz también y hubiese tratado de imponer mi verdad, ¿no? Pero creo que ahora no, ahora lo veo más bien como que escucho a todos y hasta llegué, les dije ese argumento, ¿no? Nada más recuerden que nuestra realidad no es la realidad, ¿no? Entonces hay que tener humildad para escucharnos todos y si tenemos que llegar a un acuerdo, pues hay que llegar, pero no veo necesidad de estarnos, porque pues, sí llegó un punto la discusión muy acalorada, ¿no? Entonces ahí me di cuenta que sí, o sea, no es necesario, o sea, hay muchas cosas que si empezamos a vivir conscientemente, la verdad es que es un primer paso para al menos yo que quiero ser un facilitador, pues tengo que empezar por mí mismo, ¿no? O sea, conmigo, o sea, si no vivo conscientemente, pues cómo pretendo ayudar a alguien, ¿no? Entonces eso, la verdad, me gustó mucho. Y insisto, para mí lo más importante, pues es tener la forma de transmitírselo a mi hijo, que es obviamente, pues a mi esposa también, a mi hijo que lo he hecho, pero con mi hijo más, porque es el que está empezando su vida, ¿no? O sea, está en la parte de la adolescencia, entonces creo que es donde es cuando uno empieza a tener conciencia de muchas cosas, entonces nada como empezarlo a ayudar en esa parte y pues si se puede, pues a más, ¿no? O sea, todos los que se puedan, porque creo que esa para mí esa es como mi proyecto, ¿no? Como hablando de la tarea
Sí. de la próxima sesión, creo que es por ahí por donde quiero yo trabajar, porque pues yo tengo mucha esperanza en las nuevas generaciones, porque piensan diferente, porque están llenos de más información. Entonces, eso está padre siempre que esté un poquito guiado, porque también mucha información puede ser un tema ahí de confusiones y cosas así. Son nuestros principales proyectos en la vida, ¿verdad? Así es. Padrísimo, Totalmente. sí. Pues mira, lo que hemos visto son algunos fundamentos. Ya con esto pudiéramos entrar a un programa específico de coaching, ya sea integral o ejecutivo, que bueno, finalmente uno lleva también al otro. Pero yo me estaría con la tranquilidad de que la formación ya no es así como que de Lucita te capacita, ¿no? De una formación express. Para ti, para el que quiera, tengo una sesión de planeación estratégica con una empresa ya con estas metodologías que viene siendo la metodología yo le llamo de planeación retroactiva. Quieren venir, me avisan para yo pedir permiso a la empresa de los que van a ser mis invitados. Va a ser el 6 y 7 de abril, o sea, es jueves y viernes antes de Semana Santa. O sea, una semana antes de Semana Santa. Con gusto ahí, pues a mí así me invitaron cuando empecé a trabajar estos procesos de coaching. La verdad es que fui de observador a varios y pues yo estuve muy, pues me ayudó mucho, ¿no? Sobre todo de ver a otras personas cómo lo hacen. Pues muchas gracias, Angelito. Todavía tenemos una semana más. La idea es el enfoque va a ser en nuestra meditación, como lo platicábamos, para ir viendo si podemos empezar a escuchar al cuerpo, qué nos dice, ¿no? Y entonces ya una vez, a partir de lo que leemos, pues ya empezar a gestionar lo que corresponda, ¿ya? Marcelito, ¿qué te llevas? ¿Comentarios? No, pues ya estamos cerrando el curso. Creo que ya tenemos mucha teoría, muchos conocimientos, y lo principal es vivir una vida consciente, tener claro lo que queremos y trabajar día a día con ello y siempre vivir en el aquí y en el ahora, conscientemente, de manera que se vayan pues, desarrollando nuestra conciencia, ¿no? Okay. Y muchas gracias, Juan. No, hombre, pues estamos acá listos para la siguiente semana. Bueno, va a ser triste y feliz de terminar un ciclo, pero bueno, preparémonos esta semana para que nos vayamos con algo para el siguiente paso que vayamos a dar, ¿no? Mario, ¿tú ya dijiste algo? Sí, ¿verdad? Sí, ya. Muchas gracias. Pues que tengan todos muy buen fin de semana, que lo aprovechen, lo disfruten y si Dios quiere, nos vemos el próximo viernes. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Que te mejores, Adriana. Que te mejores, Ángel. Igualmente para ustedes. Estén muy bien. Hasta Estén bien, hasta Gracias. luego. Hasta luego. Hasta luego.